el nombre del Señor. Hoy vamos a tocar la victoria que hubo en la cruz del Calvario. Y para eso tenemos a Lucas 24 del 1 al 7, del 44 al 47 también. Y dice la palabra del Señor. ¿Amén? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y luego dice, y como tuvieron temor, o sea, miedo, les dijeron, o sea, los ángeles, ¿no? Que estaban ahí, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, queremos nosotros ver cómo aquí ya vemos que Jesucristo no está, no está allí en su, digamos, en su sepulcro, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Lo que yo quiero compartir rápidamente con ustedes es que la muerte de Jesús, la muerte del Señor, fue tan importante, trascendental, que dividió los tiempos en el mundo entero. Usted habrá visto el calendario, por ejemplo, el calendario dice antes de Cristo, otro dice después de Cristo, ¿verdad? Entonces, él origina el año cero, tremendo, y eso lo acepta todo el mundo, porque nadie puede negar, nadie puede negar que Jesucristo existió, que Jesucristo es historia. Él marcó diferencia entre muchos personajes, a tal punto pues que se acepta, él es el Hijo de Dios y que él murió y resucitó. Porque dice la Biblia, y hay muchos testimonios, que Jesucristo después que murió se presentó, dice, con pruebas indubitables, o sea, sin duda alguna, a 500 personas más. Sea, resucitó y empezó a aparecerse a muchas personas, ¿no? Y luego pues ya desapareció porque subió a la diestra del Dios Padre en la cual está sentado hasta ahora y dice intercediendo por nosotros. Él reina. Por eso se ve en Apocalipsis que dice que todos los ángeles le adoran y le alaban. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante entender, hermanos, que la muerte de Jesucristo no es tanto modificar caracteres, modificar comportamientos, no, no, no. La muerte de Cristo va mucho más allá. La muerte de Cristo significa que Él vino a cambiar vidas, Él vino a cambiar naturaleza humana. Por eso Él habla en un sentido acerca del nuevo nacimiento. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta de que Jesucristo vino a marcar diferencia. Amén. Entonces nosotros vemos acá que las mujeres que fueron a verlo a Jesús muy de mañana, dice que fueron a ver el sepulcro y ya no había nada, ¿no? Entonces los ángeles le dicen a las mujeres, ahí estaba María, la madre de Jesús, estaba también María Magdalena, estaba Juan, el discípulo amado, José de Arimatea. Entonces llevaron, dice, esos olores, perfumes aromáticos para poder, digamos, ponerle al muerto como solían hacerlo. Eso era una costumbre. Es como que hoy en día la gente aquí, por ejemplo, en el Perú, llevan flores, ¿no? Llevan flores para la persona que ha fallecido. Entonces, ¿qué ocurre?
los ángeles le preguntan, mire esto, los ángeles le preguntan a las mujeres, ¿qué hacen buscando, no? ¿Qué hacen buscando? Es tremendo esto. Aquel que vive. O sea, ¿qué hacen buscando entre los muertos? Perdón, esa es la frase. ¿Qué hacen buscando entre los muertos aquel que vive? ¿No? Entonces, aquí nosotros vemos un detalle, un principio y una enseñanza poderosa que los ángeles le exhortan a las mujeres. Los ángeles le llaman la atención. Gloria al nombre del Señor. ¿En qué sentido? ¿Por qué motivo ellas estaban buscando a Jesús en un lugar donde no deberían buscarlo? O sea, en el cementerio, por decir así, en el sepulcro. Cuando ellos luego le dicen, acuérdense lo que Jesús les dijo cuando estaba vivo, que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, aquí nosotros vemos un detalle tan importante que no podemos pasar por alto. ¿Por qué las hermanitas mujeres, vale la redundancia, hicieron eso? ¿Por qué olvidaron lo que Jesús había enseñado hace varios años? 3 años él enseñando que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Entonces nosotros podemos ver algo muy importante y que debemos tener cuidado, porque este es un principio natural. Resulta que las mujeres, pa- para haber ido al sepulcro a buscar el cuerpo, mire, ellos olvidaron las lecciones, la enseñanza de Jesucristo, que él ya no iba a estar en la tumba el tercer día. Y ellos fueron justo al tercer día. Miren, la tristeza que ellos embargaban, el dolor, ¿no? La angustia, la pena terrible de la manera como lo habían matado a nuestro Señor Jesucristo, que fue tan cruel, fue una tortura indescriptible, horrible. Ellos habían perdido, digamos, la secuencia, la enseñanza de que Jesús no iba a estar ahí. Entonces, esto nos enseña que cuando hay sentimientos encontrados, que cuando las emociones se sueltan, es posible que bloquee la palabra del Señor, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche ya el Señor nos quiere enseñar también que tengamos cuidado. Por eso Jesucristo dijo, ¿no? Jesucristo dijo, el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. También dijo, el que amare más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces lo que Jesús estaba enseñando es que los sentimientos muchas veces, las emociones que nosotros somos como seres humanos, tenemos una tendencia a olvidar o a dejar de lado lo espiritual, los principios, lo moral. Por eso la Biblia dice, huye de la tentación, ¿no? Hay que estar orando y velando para que no entren en tentación. Entonces, muchas veces ante esa situación, porque la tristeza es un sentimiento, la pena es un sentimiento, ¿no? Entonces, todos esos sentimientos hay que tener cuidado, hermano, hermana, para nosotros respirar profundamente y estar a la vanguardia, porque si hay algo que Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros también, porque la palabra no solamente son para los 12 discípulos o para el pueblo de Israel, sino que es para todos nosotros. Entonces, Jesucristo resucitó. Amén. Los ángeles estaban ahí ya custodiando. Amén. Que fueron a darle el encuentro. ¿Cómo Dios ayuda, no? ¿Cómo Dios ayuda? Les dio el encuentro a las mujeres y ellas pues se encontraron con estos ángeles que le dijeron, aquí no está. Aleluya, hermano. Le dijo, por si acaso, aquí no está. ¿Dónde está? Ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ojo aquí, hermano.
Si Cristo no hubiera resucitado, todo hubiera quedado en la mentira. No estuviéramos hablando tú y yo, no nos conoceríamos, quién sabe, ¿no? Pero bendito sea Dios que la resurrección, el que Cristo resucitó al tercer día, le da la confirmación, le da la fianza, le da la confianza a que usted y yo, hermano, sigamos adelante en este camino del Señor. O sea, el camino del Evangelio es un camino real, un camino a ganador. Jesucristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Entiéndalo eso. Jesucristo no solamente vino a vivir, Él vino a morir. Él vino con un plan, Él vino con un propósito. Esta mañana pasamos algo de la película de la Pasión de Cristo. Amén, los que han visto, yo les recomendaría que lo vean. Yo sé que es muy cruda la película, pero habla mucho, o sea, se acerca más, digamos, a la realidad de la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas películas que lo han dado por arribita nada más, pero obviamente es mucho peor lo que sucedió con Jesús. El día miércoles estábamos nosotros, hermanos, enseñando lo que hicieron unos médicos de unos análisis médicos. ¿Cómo fue posible y cómo fue la muerte de una manera así médica, científica, cuando Cristo murió? Analizaron todos los detalles, hermano, y les di el resumen el día miércoles. Hoy simplemente quiero trastocar algo, que concluían que el momento que a Jesús, que le comenzaron a golpear, le pusieron la corona de espinas, le dieron 39 latigazos, ahí, mire, hasta ahí los médicos dicen, este hombre no era para que se pare ya, porque ahí empezó a perder mucha sangre. Le habían dado latigazos, hermano, en su espalda, en su cuerpo, donde se cruzan muchas, digamos, nervios para arriba y para abajo, y era una cosa que no podría él haberse sostenido, ¿no? Aparte se suma que lo hicieron subir al Gólgota a través de una cruz que pesaba 57 kilos promedio, es decir, una bolsa de arroz. ¿Usted ha visto una bolsa de arroz? Agréguele eso de 50 kilos, agréguele 7 kilos más. Algo así pesaba la cruz que Jesús tenía que llevarla él mismo allá arriba, en el Gólgota, en el monte Calvario que le llaman también. Entonces, hermano, mire, el subir es una cosa y el caminar ya no es otra cosa. Y dos, él no estaba sano ya. A él le habían dado de alma. Él ya estaba debilitado. Él ya estaba terrible, hermano. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que le hizo llegar hasta arriba? Analizamos muchos aspectos en la cual los médicos concluyeron en este hombre tuvo que haber algo más, o sea, una fuerza sobrehumana. No queda otra. Un hombre normal, una persona no podría hacer lo que hizo Jesús con todos esos latigazos. O sea, que una persona le haga lo que le hicieron a Jesús, no llega al Gólgota. Concluyeron. Santo Dios. Entonces, fue terrible. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que fue? Ahora se lo digo, tranquilo, tranquilo, para que usted pueda valorar el amor de Dios. Y eso es importante. Ahora, mire lo que pasó. También se hizo un análisis, digamos, legal. Los doctores, los expertos en lo que es lo legal, ¿no? De las leyes, según las constituciones de muchos países y especialmente en la constitución que hay en Israel, los judíos para aquel tiempo, faltaron en muchas leyes. Por ejemplo, voy a trastocar también chiquito. Ellos tenían un Sanedrín donde tenían que bregar toda situación, toda acusación y aún toda persona que tendría que ir a morir. Pero tenían que hacerlo en el día, sin embargo, a Jesús lo toman en la noche.
La acusación o para tratar con para tratar un juicio, es la palabra, para tratar un juicio, tenían que ser mínimo de los 72 mínimo 23 personas. Y no llegaron a 23 personas. En la misma noche lo hicieron con algunas personas y le dieron juicio a Jesús. O sea, faltaron a sus leyes, a sus propósitos. Dos, las acusaciones siempre se hacían de día, los juicios se hacían de día, no de noche. Ellos lo hicieron de noche. O sea, mire, cuánta injusticia, cuánto apuro por querer matar a Jesús. O sea, quiero que usted vea esto, hermano, hermana, que Jesús pasó las cosas muy terribles. Entonces queremos ver aquí, usted habrá leído en la Biblia que decía esa frase que a Jesús lo querían apedrear cuando él enseñaba la palabra, cuando sanaba a los enfermos, cuando hablaba que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, él era el enviado, y los fariseos se ponían mal, hermano. Pero decía esa frase y no lo podía matar porque su hora no había llegado, porque su tiempo no había llegado. O sea, esto me habla y me dirige a pensar que había un plan. O sea, Dios trajo un proyecto, un plan con Jesús. Note aquí, hermano, que Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada a la chabacana. Dios no hace nada a la improvisación. Él todo lo planifica. Amén. Entonces Jesús vino con una misión. Jesús vino con un encargo. Y un paréntesis con usted. Lo mismo pasa con usted, hermano. Amigo, amiga. Usted ha venido a esta tierra con una misión, ¿eh? Se lo digo, con una misión ha venido usted a esta tierra. El problema es que no lo hemos descubierto. ¿Por qué? Porque no leemos Biblia. Muchos, muchos hermanos, por no decir todos, muchos o varios, viven su vida en torno a lo suyo y a su familia, pero muy ajeno a lo que Dios le ha mandado hacer. Y ojo y cuidado con eso. Es una enseñanza que viene de Dios, porque la vida que usted tiene, hermano, se la debe a Dios. Todo lo que usted tiene se la debe a Dios. Entonces, Jesús nos enseña allí, obviamente, de que Él estaba interesado en hacer la voluntad del Señor. Porque recuerde que cuando estuvieron en el monte Getsemaní, a unas horas de entregar ya su vida, que venían a recogerlo a él, ¿no? Como si fuera un delincuente, donde Judas lo iba a traicionar con un beso, el beso de Judas que le llaman. Entonces Jesús, en una de esas angustias, él sabía cómo iba a morir, se pone a orar con sus discípulos y le ora al Padre, dice, con lágrimas de sangre. Y le ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, pasa de mí este cáliz. Lo que le estaba diciendo, si me puedes cambiar la manera de morir, por favor, cámbiamela. Porque lo que me viene es cosa seria, cosa horrible. Sin embargo, Jesús reacciona y le dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo hijo obediente. Ahora, ¿Dios se le concedió esa petición? No. Dios le negó la petición. O sea, no le negó la cruz y le dijo más bien, no, es mi voluntad que tengas que ir a la cruz. ¿A qué quiero llegar, hermano? ¿A qué quiero llegar? Jesucristo, hermano. Cuando lo apresan, los discípulos se van, lo abandonan, ustedes saben la historia. Jesucristo se queda prácticamente solo. Y ahí comienzan a bobetearle, a golpearle, a burlarse, a escupirle.
tirarle puñete, luego encuentra esto de los latigazos, le dieron 39 latigazos, que ya expliqué el día miércoles, y que fue terrible. Hermanos, cuenta ahí la historia, que estos 39 latigazos que le dieron estos gladiadores, estos romanos terribles, hombres matones, malos, era que lo desgarraban su piel del maestro y lo deformaron la cara como que le dieron donde le caía. Por eso en Isaías se lo mostré el miércoles, por eso es importante que entre los miércoles, hermanos, están invitados a las 8 de la noche, hay un estudio profundo los miércoles. Es por amor a su alma y porque usted necesita familiarizarse en la palabra. Entonces, ¿qué ocurre de que Jesucristo estaba ahí, hermano, sufriendo y pensando que no podía cambiar su manera de morir? Entonces él tomó el esfuerzo, él tomó yo digo, el reto y dijo, tengo que llegar a la cruz. Los gladiadores, hermanos, los romanos querían matarlo ya por obra del diablo, que se le metió el diablo ahí cuando le pegaban en el pretorio de donde vivía Poncio Pilato, ahí lo querían destruir. Pero gracias a Dios que llegó el mayor, le dijo, hey, ¿qué están haciendo? Es demasiado. No, este hombre solamente era para castigarlo, no para matarlo. Porque de aquí quieren soltarlo, van a ver si sacan a Barrabás o al otro, que todo, qué sé yo. Por eso, después de castigarlo, Poncio Pilato dijo, mire, cada año yo suelto un hombre. Si ustedes me dicen quién, amén. Entonces Pilato veía que en Jesús no había, digamos, evidencias para matarlo a Jesús. No, no había. Él mismo lo dijo, y está escrito en la palabra. Este hombre no es digno de muerte. Está bien, le acusan cuestiones de religión, pero no es digno de muerte. Ustedes me están pidiendo que lo crucifiquen. No, está loco. Este hombre, lo voy a castigar. ¿Está bien? Lo castigo. Castíguemelo nomás. Pero ese castigo se sobrepasó. Que Poncio Pilato se asustó. Pero a pesar de eso, hermano, usted sabe la historia, el pueblo dijo que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Wow, hermano. Ahí se ve cómo reinaba el diablo con maldad y media. Entonces, ¿qué le quiero decir? El diablo, ojo, ojo aquí, no quería que Jesús llegue a la cruz, porque lo que estaba escrito en la palabra es que Jesús tenía que morir en la cruz para salvar al hombre, salvar a la humanidad. Entonces faltaba poco y Jesús la peleó. Entonces, usted se imagina, cuando él agarra la cruz ya, todo debilitado, que no sabía qué hacer, hermano, hermana, amigo que me pueda estar mirando, Jesucristo se llenó o se inspiró tanto, tanto que dijo, falta poco para yo llegar a la cruz y salvar a la humanidad, salvar a Londra, a Andrea, a Ángela, a Bexia, a Cecilia, a Dina, Juan Carlos, a Luana, a William, Marilu, Yesenia, a Adriel, Javier y todos, todos. Si yo no muero, ellos no van a ser libres y no van a tener vida eterna. Y toda la humanidad completa. O sea, Jesucristo, hermano, resistió. Yo quiero que vean ese desenlace. Él pudo haberse dado al abandono con tanto dolor, con tanto lo que le hicieron, pero no se rindió, hermano. Él la luchó, dijo, tengo que llegar allá arriba, al Monte Calvario. Y estando arriba ya, al menos ya estaba ya cerca. Pero encontró otro fuerte muro que fue que tenía que ser clavado sus manos y clavado sus pies. Wow. O sea, ya había pasado lo peor, digamos, por decir así, la subida, pero ahora tenía que entregar sus manos y sus pies. Dominio total, hermano.
Ya ustedes conocen la historia, imaginar eso es terrible y horrible. Y ahí estuvo Jesús entregando sus manos, hermano, y poniendo, dice que esos clavos medían 18 centímetros promedio. Y eso era, hermano, ¡guau! Que le horadaron de aquí, todo lo traspasaron, hermano. Es decir, hermano, rompió el cartílago que va entrelazado con los nervios que lo paraliza hasta el codo, pero que le trae un dolor bien crónico, agudo, y que él la soportó. Y a pesar de eso, con el dolor que sentía de los latigazos, hermano, lo que a Jesús, se lo voy a poner así, lo que a Jesús, su cuerpo, propio de lo que le habían castigado, la corona que le habían puesto, su cuerpo normal, como de toda persona que es normal así, con todos esos golpes que le hicieron cargar todo, cuando él llegó allá, según los doctores, dice que Jesús tenía que haberse hecho así. O sea, no, ya no era en el Gólgota arriba, ya no era así, normal. Porque al faltarle sangre que había perdido mientras caminaba, había perdido mientras le daban latigazo, la oxigenación, porque usted sabe que la sangre lleva oxígeno. Amén o no amén. Entonces, la oxigenación había disminuido. O sea, tenía que él hacer fuerza para tener oxígeno. Entonces, estando en esa condición y lo tiran abajo, ahora estira tu brazo para poder clavarlo. O sea, era una cosa que no podía, porque se le iba el aire. Y se ve ahí, justo en la película, y propio de la palabra que sufrió tanto. Claro, no hay tantos detalles, pero la imaginación y la suposición en ciertas formas posible, que tuvieron que estirarle la mano y clavarlo. Y en su desesperación de querer respirar más, respirar más. Mire cuánto sufrió Jesús, hermano. Pero él lo hizo y dijo, falta poquito y salvo a la humanidad. Por usted, por mí. Y luego los pies, hermano, y para el colmo lo ponen allí, lo plantan en la cruz y dice que estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas estuvo colgado? ¿Quién me ayuda? Ese matemática, ¿cuántas horas estuvo colgado? ¿Ah? Dígame usted. Gloria al Señor. 6 horas, hermano. No sé si están ahí. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. ¿Están ahí? Amén. Amén. Gloria, hermana Amén, Dina. pastor. Amén, pastor. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, mire, 6 horas colgado, que no fue fácil. Por favor, el dolor era intenso. ¿Quién sabe? Alguien de nosotros tuviera y habría mandado a pedir este ibuprofeno, hubiera mandado a pedir alguna otra pastilla, me duele por un ratito, una inyección, ¿no? Ahí no había nada. Y para el colmo le dicen, Jesús, tengo sed, y le dan vinagre, que peor eso inflamaba y eso ardía. La burla. Lo que quiero resaltar, hermano, es cómo Jesús resistía. Él podía tirar todo al abandono ya. Pero él decía, falta poquito, y salvo a la humanidad. Amados, Jesús muere a las 3 de la tarde. Y quiero decirles algo. Jesucristo al morir a las 3 de la tarde, justo en ese día, era el momento que allá en el templo se iba a dar sacrificio del cordero, del animal que ellos acostumbraban a dar. ¿Coincidencia? ¿Curiosidad? ¿O era que coincidía con Dios de que el cordero desde ese momento era Jesús el que Dios lo iba a recibir? Mira, y para eso hubo un terremoto y dice que, por ejemplo, el templo estaba dividido en 3 zonas.
¿no? El santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente en el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote, nadie más. Sin embargo, cuando viene el terremoto, lo que separaba el lugar santísimo al lugar santo, donde sí entraban los sacerdotes, se rompió el velo, dice hermano, se rasgó a tal punto que cuando vino el terremoto se podía ver lo que nadie podía ver, dando a entender Dios que en Cristo, en Jesús, se tenía acceso ahora al lugar santísimo, haciendo también alusión cuando Juan Bautista dijo, ¿no? Cuando Juan Bautista iba a bautizar a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos ahí, hermano, que Jesús era el Cordero de Dios, que Jesús era el indicado, el señalado entre miles, para ser el que iba a redimir, el que iba a rescatar, el que iba a comprar con precio de sangre divina a su alma como usted. Entonces aquí vemos, hermano, que el sacrificio de Jesús fue un amor inmenso. Ahora, note aquí, hermano, le voy a hacer recordar algo y usted me va a responder. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios hacía que presenten sacrificios de animales a Dios. Ojo aquí, importante. Y Dios hacía que traigan el cordero, por ejemplo, y dice que cuando el sacerdote o el sumo sacerdote, digamos, chequeaba al cordero, Dios pedía que el cordero no tenga ningún defecto. ¿Amén o no amén? Eso decía, dice la Biblia, que el cordero que se va a presentar por causa del pecado no tenga ningún defecto. Tiene que ser el más gordito, que no vayan a traer un tuerto, una oveja coja, magullada. No, no, no. Tenía que ser un cordero perfecto. La pregunta es, ¿Dios pedía perfección del animal o del pecador que presentaba el cordero? Según la Biblia, era del cordero. Ojo aquí, hermano. Ojo aquí. Dios no miraba al pecador. Dios miraba al cordero. Ojo aquí, hermano, porque esto es poderoso. Cuando Dios hace juicio con Jesús, Dios miraba a Jesús, al cordero. A usted no, porque el cordero pagaba su pecado. Alégrese. Las personas en el Antiguo Testamento, hermano, presentaban el corderito, ¡pum! Y ya, lo descuartizaban, caía fuego o era quemado y el pecador se iba contento. Ah, el Señor me ha perdonado, qué chévere. Jesús hizo eso por nosotros, la humanidad entera, ya no solamente los judíos, por la humanidad entera. El amor es mucho más grande que un juicio. El amor, dice, cubre multitud de pecados. Y le voy a hacer pensar otra cosa, reflexionar. Cuando Dios mandaba pedir el sacrificio de animales, venía juicio, fuego, y el fuego o el juicio consumía el sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Cuando peleó contra los 450 falsos profetas de Baal y decía, manda fuego, Señor, y el fuego caía y consumía el sacrificio. Amén. El juicio era más grande que el sacrificio. Sin embargo, mire aquí, en el caso de Jesús, llegó el día y el tiempo de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se presenta allá en el Gólgota como sacrificio. Él era el Cordero. Hermano, ahí sucede lo contrario.
el juicio no pudo consumir el sacrificio que era Jesús. El sacrificio de Jesús fue mucho más mayor que el juicio que Dios estaba dando a los hombres. Porque el sacrificio que era Jesús, el Cordero, quedó allí, no desapareció de la cruz, sino que estuvo ahí, que lo tuvieron que ir a enterrar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la muerte de Jesús no es tanto que trae a la humanidad modificar comportamientos o modificar caracteres, sino que la muerte de Jesús quiere traer, hermano, transformaciones de vidas, cambios de vidas, naturaleza nueva. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Ojo aquí, me gusta mucho el libro de Juan porque habla acerca de una cronología, cómo Jesús entabla las cosas y el que lo escribe fue muy minucioso en eso. Por ejemplo, capítulo 3, Jesús se enfrenta a un tal llamado Nicodemo. Ojo aquí, ahí vemos el poder del amor. ¿Y qué ocurre, hermano? Que Jesús cuando se presenta ante Nicodemo, o Nicodemo viene de noche, dice capítulo 3 de Juan, hermano, y capítulo 4 es otra cosa, ahí quiero llegar. En el capítulo 3, Nicodemo, que era uno de los 72 jueces del Sanedrín, los judíos se movían en aquel tiempo de Roma, recuerde que estaban ellos subyugados por Roma, los romanos, no tenían los judíos presidente, ni primer ministro, ni rey, ni emperador. Quienes regían a los judíos eran 72 jueces, llamado el Sanedrín. ¿Ok? El Sanedrín era el que comandaba a todos los judíos que vivían ahí. El Sanedrín era el que se relacionaba con el gobierno de los romanos, por decirlo. ¿Ok? Cualquier cosa que quería hacer era con el Sanedrín, no con el pueblo, con el Sanedrín. Por decir que eran como los congresistas, ¿no? O diputados o ministros, como los quiera llamar. Pero ellos eran los representantes. Entonces, ellos juzgaban, ellos hacían y deshacían. ¿Ok? Entre uno de ellos fue Nicodemo. Y dice la Biblia que Nicodemo era un hombre muy sabio, manso, correcto e irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que nadie lo podía reprender, nadie lo podía señalar que era mala persona. Sin embargo, cuando con Jesús se encuentran, Jesús al niñito le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, si tú no naces de nuevo, no entras. Wow. ¿Por qué Jesús, hermano, hace eso? Si Nicodemo conocía la ley, conocía la palabra, pero Jesús le dijo, si usted no nace de nuevo, Señor, usted no puede entrar al reino de los cielos. En otras palabras le dice, tú tienes que morir. Muere. Tremendo, hermano. Porque para nacer de nuevo se tiene que morir, ¿o no? Toda cosa que tenga que vivir es porque antes tiene que morir. Mire, hermano, la connotación que Cristo hace. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Ahora, rapidito. En el capítulo 4 es la historia de un encuentro entre Cristo, Jesús, con la mujer samaritana. ¿Quién era la mujer samaritana? Creo que usted debe saber. Era una mujer que tenía 5 maridos. O sea, era una mala mujer, por resumirla así. Pero a ella Jesús no le dice nace de nuevo. A un hombre que era irreprensible le dice nace de nuevo. En cambio, a la mujer samaritana le dice, mira, si tú bebes de esta agua, hablando de él mismo, saltarás para vida eterna. Le ofrece la gracia. Le da el regalo de la salvación fácil. Y yo me he preguntado muchas veces por qué Jesús hizo eso.
y a un hombre que al menos vivía una vida adecuada, correcta, modesta y etcétera, buena, Jesús viene y le chanta, hermano, y le dice, tienes que nacer de nuevo. Se lo voy a decir de otra manera. En el Evangelio, hermano, en los 4 Evangelios, Jesús resalta que hay 2 casos donde dice el Señor que hay 2 personajes que tienen más fe que cualquier otra persona. Él lo resaltó. Uno fue el centurión, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo, o estaba el encuentro, el centurión le dijo, Señor, tengo un criado que está enfermo y por favor quiero que lo sanes. Y Jesús dice, ya está bien, vamos. Y el centurión le dice, no, no, no vayas, porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. ¿Se acuerdan de esa historia? Y este hombre le dijo, yo soy un militar, yo tengo gente bajo mi mando. Y si yo le digo, haz esto, lo hace. Así que tú también, más di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se sorprendió y dijo, nunca he visto tanta fe como este hombre aquí en Israel. Él fue uno de ellos. ¿Ok? ¿Quién fue la otra persona más? La mujer cananea. Y la mujer cananea también fue una mujer llena de fe que Jesús también resaltó. Nunca he visto una fe tan grande como esta mujer. Les pregunto, ¿qué coincide entre ellos? ¿Qué coincide? ¿Ah? Se lo voy a decir rapidito. El centurión y la cananea eran 2 personas que no eran israelitas. Y eso habla mucho, hermano. Y es que Nicodemo, como también muchos personajes fariseos, que era la religión que había, los saduceos, los herodianos, los celotes, tenían un terrible perjuicio de que ellos, hermano, conocían la ley. La ley para ellos era un estorbo, por decir así, de conocer a Jesús. ¿Usted cree por qué Jesús no escogió entre los 12 discípulos a un fariseo, o a un saduceo, o a un herodiano? ¿Por qué no lo hizo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban infectados, eran religiosos. Así hay mucha gente que aprendió religión, pero no aprendió a tener una relación con su Dios. Hay mucha gente, como se dice, se golpea el pecho, pero no han logrado cambiar. Se necesita, hermano, cambiar. Pero que Dios te cambie, no es que yo me cambio. No, no, un hombre no puede cambiarse a sí mismo. Un hombre no puede cambiar a otro hombre. Solo Dios. Pero si uno se rinde, le pide a Dios. Hermano, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa naturaleza nueva. Y Nicodemo no podía aceptar eso. Por eso que le responde a Jesús y le dice, Señor, ¿tengo que entrar nuevamente en la barriguita de mi mamá? Ya era grandote, hermano, tremendo, ya hombre. Y le dice, y Jesús le dice, oye, tú eres maestro, ¿no comprendes? ¿Qué me pasa, Nicodemo? Ya, Jesús lo que le estaba diciendo, hermano, lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú tienes, no me sirve. No entras al cielo. Tienes que nacer de nuevo, totalmente nuevo. Entonces hay gente, hermano, que viene al Evangelio y quiere aplicar, y tenemos que tener cuidado todos nosotros, quieren aplicar sus conocimientos, su formación, su educación al camino del Señor en el aspecto que eso le da garantía para llevarlo al cielo. No, no y no. Hay que nacer de nuevo. Pensamiento nuevo. Por eso le dije, hermano, la intención de Dios con su muerte, el venir aquí a la tierra, es cambiar vidas, no modificar comportamientos. No, 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 no. De eso no se trata el Evangelio, sino de ser como Jesús. Por eso
Hermano, Jesús enseña acerca de un hombre espiritual, una mujer espiritual. Un hombre espiritual le dice no al mundo, a la vanidad. El mundo tiene su corriente. Nosotros, hermano, tenemos que entender que no somos de la ley, somos de la gracia de Jesús. Cuando Jesús, hermano, escuche, vino aquí a la tierra, ¿quiénes fueron sus mayores enemigos? Aparte del diablo y los demonios, obviamente, ¿no? ¿Quiénes fueron sus enemigos? Fueron los fariseos. Quienes llevaron a crucificar a Jesús fueron los religiosos, los fariseos, que le dijeron a Pilato, crucifícale. O sea, fueron ellos, hermano. Entonces, aquí nosotros vemos que el conocimiento muchas veces envanece. Pablo decía, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor. Cristo vino a hablar del amor, porque cuando le preguntaron, hay muchas leyes, ¿cuál de ellas son las más importantes? Y Jesús la resumió en dos, usted lo sabe. Le dijo, amarás al Señor sobre todas las cosas o amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu... Amarlo mucho a Dios. Amor, se concluye en amor. Y luego el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, amor también. Escúcheme, la ley siempre enseñó hasta ahora y enseña que dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto para que te vaya bien. Entonces, habían, hermanos, fiestas ceremoniales, fiestas rituales, fiestas morales en el Antiguo Testamento y que tenían que estar a la par. Entonces, hermano mío, la ley no te edifica, no te salva, lo decía Pablo en Romanos. La ley te exhibe. Escuche, antes que Moisés existiera y él trayera la ley, porque Dios le dio a Moisés la ley, estaba Abraham. ¿Ok? Entonces, cuando Dios lo saca a Israel del pueblo de Egipto, ojo aquí, lo lleva al desierto. Y ustedes saben que ahí ellos se rebelaron. Dios les daba todo aquello, pues se rebelaron. Entonces Dios dije, ellos quieren hacer las cosas a su manera. Entonces le dio la ley. Ojo aquí, la ley exhibe, pero la ley no salva. Entonces ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Dios les dio leyes. A ver, demuéstreme que ustedes pueden. Y no ha habido ninguna persona de los israelitas judíos que pudo haber guardado la ley. Entonces, cuando Jesucristo viene, hermano, Jesucristo dice, hasta aquí ustedes demostraron que no pueden. Vengo yo a rescatar al mundo por amor. O sea, Él se entrega a sí mismo. Por eso ¿se acuerdan ustedes cuando trajeron a la María Magdalena, que lo habían encontrado en adulterio, perdón? Y le dijeron a Jesús, mire, él estaba ahí, entre que predicaba, Jesús, Jesús, maestro, todavía le dijeron. La Biblia dice, o sea, la ley dice, mire, ahí lo dice clarito, léalo en los evangelios. La ley dice que si a una persona se le encuentra en adulterio, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús, hermano, los miró, dijo, qué terrible esta gente, me quieren hacer pisar el palito. Si Jesús decía, no lo apedreen, lo apedreaban a Jesús, no a ella, sino a Jesús. Lo mataban, en otras palabras. Todo apedreamiento, hermano, era símbolo de muerte ya. Pero Jesús no podía decir eso porque si no, no llegaba a la cruz, lo mataban ahí. Él se guardaba, hermano. Él tenía mucho cuidado. Usted también, como yo, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que llegar al cielo. Tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado donde va, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que ve. Ya no puede estar mirando pornografía usted. Si es que antes miraba, ya no mire. Cuide sus ojos, cuide lo que escucha, lo que habla. Uno que ha nacido de nuevo no habla lisura. Uno que ha nacido de nuevo no hace cosas indebidas. Porque es que nació de nuevo. Entonces, hermano, Jesús lo ponen entre la espada y la pared porque querían juzgarle a él.
Bendito sea el nombre del Señor. Querían juzgarlo. Pero mire aquí, Jesús lo ve a ellos, se agacha y empieza a escribir. Señor, ¿qué tú dices? Maestro, ¿lo apedreamos o no? Y la mujer ya estaba esperando las piedradas ahí que le tire. Tremendo, ¿no? Jesús pudo haber dicho, ojo aquí si analizamos el texto, que para apedrear a unos adúlteros tenían que traer a dos, o sea, al hombre y a la mujer, pero solo trajeron a la mujer, hermano. ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Eran machistas? ¿O de repente el otro adúltero era un fariseo como ellos? Y no lo trajeron, hermano. Pero Jesús no habló tranquilo porque iba a traer distorsión eso. Y Jesús dijo, no, me tengo que guardar, yo tengo que llegar a la cruz. Se guardaba en lo que hablaba. Y sabe, hermano, Jesús, qué sabiduría de Dios. Agarró una piedra, hermano, y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera. Hermano, vino el redargüimiento o la voz como eco en su conciencia y que les hizo sentir mal a cada uno de ellos, pues eran perdidos, eran terribles, quién sabe, adúlteros también, engañadores, que a mimito uno por uno, hermano, se comenzaron a ir. Conciencia, mala conciencia, decía, no, no, está loco, es verdad, yo soy un pecador, yo soy terrible, ¿cómo le voy a tirar un piedrazo a esta mujer? No, no, tiene razón este hombre, el que esté libre de pecado, tírale tú si quieres, no, yo tampoco, entonces vámonos por allá, vamos por allá, chao. Jesús se para y le dice, mujer, y la mujer estaba, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Condenación en la ley, eso era la ley te condena, mas Cristo te salva. Por eso la Biblia dice, Jesús no vino a condenar al hombre, Jesús vino a salvar. Pero la ley te condenaba. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, Jesús le dijo a la mujer, ¿sabes que nadie te condena? Ni yo te condeno. Jesús le dice, hermano, ni yo te condeno. O sea, Jesús sí podía haberlo condenado tirándole piedradas porque él no tenía pecado. Sin embargo, él dijo, ni yo, que tengo la autoridad de tirarte una piedrada por haber hecho tontería y media, ni yo te condeno, pero vete, hija, y no peques más, ya no sea más bandida. Ya, tampoco, nunca más. Ya, mi Señor, para que no te venga ninguna cosa peor. ¿Me está entendiendo? Y aquí está el valor del amor. A quien más se le perdona, más ama. María Magdalena fue aquella que estuvo con Jesús en la cruz del Calvario, acompañando a la mamá María. Hermanos, el poder del amor. Jesucristo vino a dar su vida, no a condenarla a usted ni a nadie. Por eso dijo él, a través de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este día, Dios te está diciendo, hijo, hija, yo di un precio muy alto por ti. Pagué con mi sacrificio, mi sangre, todo me fue difícil, pero aquí estoy para decirte y reflexiones en este día de resurrección que tu vida va a cobrar sentido, que tu vida sí tiene propósito si tú te relacionas con Jesús. Usted se debe, hermano, hermana, a una relación con Dios. El Señor quiere ayudarle en todo. Él quiere que usted entienda que ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario no fue en vano. Es para usted, es como un cheque en blanco. Si usted esto no lo sabe, usted va a seguir en la miseria, en el fracaso, se va a resignar en el dolor, la enfermedad, en la destrucción, pobreza, escasez, enfermedad, etcétera, etcétera. Por eso que Jesús llega a usted y le dice, hijo,
me haces así, no te resignes. No te resignes al dolor, no te resignes a la miseria. Yo he venido para que tengas vida, te dice el Señor, y para que la tengas en abundancia. Jesús es tu Señor, Él es tu Salvador. Él no quiere verte sufrir. La intención de Dios es que usted se logre. Él te ama a pesar de todo lo que has hecho. Él te ama. Y no hay pecado, ojo aquí, que el Señor no pueda perdonar. Él te perdona si usted se rinde, si usted se humilla y le pide perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted tiene que ver aquí el poder del amor. Como dije, cuanto más se le perdona, usted amará más a Dios. Cuando uno ve cómo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, entonces uno saca una resolución, digo yo, o una conclusión, que si Él me amó, yo tengo que amar. Yo debo de amarlo, yo quiero amarlo. Entonces, ahí cobra sentido la vida. Y yo ya no quiero pecar porque lo amo. Es como con la esposa. Ya yo el otro mes cumplo 34 años de matrimonio. Quiero decirle, tentaciones hay, pero uno dice, yo no voy a fallar a mi esposa porque lo amo. Ella se merece mi respeto. Amor y respeto, ¿eh? Yo no le voy a fallar a mi esposa porque lo amo. Igualito es con Dios, no voy a fallar, no voy a pecar porque yo lo amo, lo amo. La ley era diferente. Tienes que amar a Dios, tienes que obedecer a Dios porque juicio te viene y saya. Asustado la gente y nadie podía. Porque las cosas, hermano, con miedo, eso se llama manipulación. Y así no funciona Dios. Por eso la ley te demanda, pero la gracia provee. La gracia es es la que te dice, como Dios como que te dice, yo seré para ti, Dios, seré para ti tu ayudador, seré para ti tu sanador. Entonces uno entiende que el Señor vino a nosotros para ayudarnos a lograr, a tener resultados, hermano. Él vino a darte paz. Él vino a acercarse por amor y que tú lo ames a Él. Por eso Jesús ahora le cobra sentido a usted cuando dijo, amarás al Señor tu Dios. Porque cuando uno encuentra, uno entiende el poder del amor, el sacrificio de Jesús. Hoy día acá no sé qué me pasa que no lo puedo pasar la pasión de Cristo. Hermano, es que usted, me gustaría que lo vea y pueda ver, hermano, cómo Jesús se resiste, la sufre por querer llegar a la cruz allá arriba y tener que morir. Y Hebreos capítulo 10 lo dice, que Jesucristo resistió hasta la sangre. Y dice, y que puso por delante de él el gozo. Mire, Jesús puso delante de él el gozo ante el vituperio que le venía por la salvación que traería a la humanidad. ¡Wow! Tremendo ese versículo, hermano. En otras palabras, Jesús dijo, yo voy a morir, me va a doler, pero con alegría me pongo eso. Y ojo aquí, a Jesús no lo mataron, Él dio su vida por nosotros. O sea, Él dijo, yo voy a dar mi vida. A tal punto que cuando fueron a apedrearlo, iban a buscarlo, a ver quién es Jesús. Y dice que él se acercó y le dijo, yo soy. Esa palabra yo soy es la misma palabra hebrea que utilizó Moisés cuando Moisés le preguntó a Dios, Señor, yo voy a ir a Faraón, ¿bajo qué nombre? Y Jehová le dijo,
vas a ir con el nombre yo soy. Ese yo soy lo aplica cuando lo van a presar a Jesús y dice que todos cayeron para atrás y se levantaron. Se levantaron y dijo, yo soy, o sea, vengan, agárrenme y sacrifiquen, porque yo soy el que va a salvar. Yo soy el que la vida la da, porque quiero ver la humanidad salva el que crea en mí. Qué hermoso, hermano. O sea, Jesucristo con gusto dio su vida. Da tristeza ver todo esto, los clavos y ver todo el dolor, pero dice que en el fondo, hermano, de tanto su amor, aleluya, esto me toca, hermano, de tanto su amor que no le interesó el dolor de la corona de espinas, no le interesó los latigazos terribles que fueron, 39, no le interesó el dolor de los clavos por amor a ti. O sea, Dios está loco por ti. ¿Puedes entender eso, hermano? Él está apasionado por ti. Hay una pasión de Dios para con usted. Entonces su amor es inmenso. ¿Quién murió por usted? Dígame usted, hermano. Dígame, ¿quién ha muerto por usted? Nadie. Nadie murió por usted, perdóneme. Pero Jesús vino a morir por nosotros. Por eso, hermano, que en esta Semana Santa ya, que es culto de resurrección, pueda llegar este mensaje a lo más profundo de tu corazón y entiendas que Él está interesado en salvar tu vida y a tu familia. Él no quiere salvarte solamente a ti, sino que el poder de la resurrección entre a tu vida y también a tu familia. Yo me imagino a la muerte, hermano, porque la muerte es un personaje, sentado ahí al lado del sepulcro del cuerpo de Jesús, burlándose la muerte con todo el diablo y sus demonios, todos los guayacoles ahí, ahí, como que burlándose, diciendo, él dijo que iba a resucitar el tercer día, no pasa nada, ya estamos casi el tercer día, no pasa nada. Y hay una palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Miren lo que dice. Pablo, expresando una voz profética, dice que vino una voz que dijo, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, en otras palabras, cuando llegó el momento que Jesús iba a resucitar, como que hubo un temblor, un terremoto ahí, y vio que la muerte, hermano, no pudo retenerla a Jesús. Y Jesús se levantó, resucitó. Juan, cuando escribe capítulo 11 acerca de Lázaro, ¿se acuerdan que Lázaro resucitó? Pero Lázaro resucitó, sí, pero para morir de nuevo. Pero Jesús resucitó para vivir por siempre. ¿Eh? No se vaya a equivocar con esto. Entonces ahí podemos nosotros entender que Jesucristo, hermano, está vivo. Y si está vivo, es para usted, por usted. Y lo dije el día miércoles. Si Jesús fallaba, perdía todo. Y yo digo, ¿cómo era posible eso, perder todo a cambio de nada? Se la jugó toda. Dígame usted, hermano, ahorita. ¿Cómo le podemos pagar al Señor por todo lo que hizo por nosotros? No podríamos. Segunda pregunta. Si Jesús no hubiera resistido, ¿cómo le podríamos haber ayudado para que recupere su gloria? Tampoco nada. Pero se la jugó por ti y por mi hermano. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Que este mensaje sea un mensaje, mi estimado amigo, también, para que usted reflexione y entienda que Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario por usted, por toda la humanidad,
No murió ninguna otra persona más por usted, ni una religión X, no. Por eso que en el nombre de Jesús se acerque. Si usted está lejos de Dios, está desubicado, vuélvase al Señor. No se resigne a esa enfermedad que usted tiene. Le voy a decir la yapa. Los 39 latigazos que recibió Jesús en el Antiguo Testamento justo eran 39 enfermedades que eran. Hoy día que se han aumentado propio pero que todos están ramificados en las 39 enfermedades. Quiere decir que cada latigazo era una enfermedad. Y Cristo la soportó, por eso dice allí en capítulo 53 de Isaías, por sus llagas hemos sido curados. O sea, usted apele a la sanidad, no acepte, no se resigne al dolor, a la enfermedad. En esta hora usted reciba sanidad, porque la sanidad le pertenece a usted si le ha creído a Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano, sé libre porque el Señor quiere verte sonreír, quiere verte en victoria, porque esa es la idea de Él. Así como Él tuvo victoria, te la da a ti también. Puedas tener victoria en tu hogar, en tu matrimonio, con tus padres, hijos, en tu trabajo, estudio, en tu negocio, en todo lugar, tengas victoria. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y nos vamos en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias el haber estado aquí en tu presencia con mis hermanos, hermanas, el poder hablar acerca del poder de la resurrección, la victoria que hubo en la cruz del Calvario, y que seas tú trayendo bendición y vida eterna a cada persona que me está mirando, Señor, ahora, y que luego también cuando vean este video, Señor, puedan ser bendecidos con esta palabra. Te doy toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor. Gracias porque, Padre eterno, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu Hijo amado. Señor, en esta hora queremos darte toda honra, gloria, alabanza. Y a ti, Señor Jesucristo, también, que no te rendiste, Jesús, tú diste tu vida en la cruz del Calvario. No te interesó el dolor, la vergüenza, la humillación. No te interesó nada. Y estuviste ahí pronto para nosotros. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Eres bueno, eres maravilloso. Exaltamos tu nombre. Muchísimas gracias, Padre amado. Recibe la honra, recibe la gloria y recibe la alabanza, Señor.